Un edificio de 48 pisos es el último sitio en donde uno quisiera estar si ocurre un terremoto. Esta es la Torre Colpatria, un edificio de 48 pisos, el más alto de Bogotá y en este momento el más alto de Colombia. En un día promedio puede haber aproximadamente 3.000 personas, 2.000 empleados, funcionarios y unas 1.000 personas en calidad de visitantes. El edificio cuenta con un plan de emergencia cuyo objetivo es precisamente evitar que si llega a ocurrir un evento como un terremoto se convierta en un desastre. En la Torre Colpatria nos hemos encontrado procesos muy interesantes, como muy interesantes son también las personas encargadas de impulsar esos procesos. Por ejemplo, Orlando Quevedo. Orlando es un analista de la empresa, solamente que en caso de ocurrir una emergencia, inmediatamente él se activa en modo brigadista, por decirlo de alguna manera. Destacamos este hecho porque nos muestra que la prevención ha entrado a formar parte de la cultura de la empresa. ¿Qué es un brigadista? Un brigadista, como lo anotaba Gustavo, es un funcionario, una persona que trabaja en la empresa o en alguna de las empresas que residen aquí en la Torre Colpatria. Es una persona que está consciente de su obligación y la seguridad de sus compañeros. Ha recibido un entrenamiento y una preparación para afrontar una emergencia. ¿Cómo se activa en modo brigadista? Sí, existe dentro del plan de emergencias precisamente un protocolo para ello, ya sea por medio de los medios de comunicación que disponemos o altoparlantes que existen en la torre. En caso de ocurrir una emergencia se activa el protocolo y los brigadistas, ya los funcionarios, como se dice, se convierten en brigadistas y pasan a actuar. ¿Cómo garantizan que ese plan de emergencia esté permanentemente actualizado? Lo básico en esto es la preparación, los simulacros, es estar revisando, estar entrenando, es en los simulacros ver qué cuestiones hay sujetas de mejoría y básicamente con eso es que se mantiene al día el plan de emergencias y se tiene una garantía de que el plan funcione. Toda empresa debe tener un plan de gestión del riesgo que permita a sus empleados actuar adecuadamente para evitar que un terremoto se convierta en un desastre. El objetivo es que sea construido por directivos y empleados de tal manera que todos lo conozcan. ¿Y únicamente los brigadistas saben lo que hay que hacer en una emergencia o toda la gente que está en el edificio, por lo menos en planta, sabe qué hacer? No, la idea es que todos absolutamente sepan cómo actuar. Obviamente los brigadistas tienen una labor más especializada, pero la idea es que todos los funcionarios, incluso los visitantes, sepan cómo actuar en caso de una emergencia. Por ejemplo, nosotros aquí somos visitantes, ignoramos totalmente ese plan. ¿Qué tipo de actitud tenemos que asumir nosotros en caso de que digamos que suena la alarma? Por ejemplo, Gustavo, si ahorita hubiera una emergencia, tú estarías bajo mi responsabilidad, porque tú estás aquí en mi puesto de trabajo. Si nos dan una orden de evacuación, entonces es mi responsabilidad llevarte e indicarte por dónde evacuar. La eficacia de un plan de emergencia no depende solamente de que esté escrito o de que haya un número determinado de personas que sepan qué hacer para ponerlo en práctica, sino de que todas las personas que trabajan en un edificio hayan reconocido su entorno, hayan identificado cuáles son los sitios seguros, cuáles son los sitios peligrosos. Por ejemplo, ubicar cuáles son los muebles que en un momento dado podrían caerse, saber cuáles son los escritorios que pueden ofrecer seguridad, por ejemplo, para protegerse en caso de un sismo y evitar que objetos que puedan caer del techo puedan afectar a las personas, y en todos los casos alejarse de las ventanas, porque está comprobado que las ventanas siempre se caen y que los elementos de fachada son parte de los elementos más vulnerables de los edificios. Daniel, una persona que no sea brigadista, una secretaria, un funcionario común y corriente, ¿qué hace en el momento en que, por ejemplo, sienta un temblor? En ese momento lo que hacemos es alejarnos de los objetos que puedan caer y lastimarnos, y básicamente esperar las instrucciones que salen desde la central de la brigada de emergencia. Por ejemplo, ¿qué objetos pueden caer aquí en este entorno donde estamos nosotros? En este entorno tenemos como un ejemplo muy claro estos gabinetes archivadores que están llenos de cosas, pueden estar abiertos, pueden caer cosas de él o se puede desprender el objeto como tal. Y el caso de los extinguidores de incendio, ¿todo el mundo lo sabe manejar o hay solamente unas personas que saben manejar? En cuanto a los extinguidores, sí, hay áreas especializadas de los brigadistas, los cuales son entrenados básicamente en manejar los equipos para la extinción del fuego. ¿Por qué recomiendan que la gente no utilice los ascensores? Los ascensores no, porque pueden ser utilizados por los bomberos en caso de un incendio, en este caso, sí, o también porque en caso de un temblor se pueden llegar a desprender, puede haber algún daño, la gente puede quedar atrapada. ¿Y las escaleras no son también muy inseguras, no son lugares inseguros? No, estas escaleras por pisos, las puertas que protegen las escaleras, la escalera central por donde se haría una evacuación,
son puertas que son blindadas contra el fuego y pues la idea es que no se llenen tampoco de gases. Entonces vamos a resumir lo que nos ha enseñado Daniel: alejarse de las ventanas, alejarse de objetos, obstáculos que puedan caer en un momento determinado, y me imagino, Daniel, que una precaución es evitar en todo momento que esos objetos puedan caer, que habrá alguien que esté encargado de revisar que esos objetos estén fijos. Sí, sí. Protegerse bajo un escritorio, tomar la ruta de evacuación. ¿Y qué medidas de precaución hay que tomar para utilizar con seguridad las escaleras? Hay que, las mujeres, utilizar zapato de tacón bajo o zapatos tenis. Muchas mujeres aquí en la Torre Colpatria tienen dentro de su escritorio unos tenis que se colocan en el momento en que sea necesario evacuar. Hay que descender por el lado derecho exclusivamente, dejando el lado izquierdo para los equipos de socorro, y utilizar el pasamanos. ¿Y qué características deben tener las escaleras entonces para brindar esa seguridad? Deben ser lo suficientemente grandes dependiendo de la ocupación del edificio. Deben los escalones estar protegidos con una superficie que evite los deslizamientos y las caídas de las personas. En este corredor, que debe tener unos 6 metros de largo, encontramos un conjunto de todos los elementos que requiere un edificio de estos para ser seguro. Orlando, cuéntenos cuáles son esos elementos. Aquí, por ejemplo, Gustavo, encontramos la alarma de incendio. Está protegida por un vidrio, pero tiene la instrucción de romperse y accionarla en caso de que se presente un incendio. ¿Esta salida cómo funciona? Esta es nuestra salida de emergencia y tiene instalada una cerradura de pánico que es de fácil apertura y permite la salida de cualquier persona de forma fácil. La salida está restringida para el ingreso, pero la salida siempre debe estar asequible. Porque en algunos edificios le echan llave a la salida de emergencia por miedo a que se les entren por la escalera. Ese es un grave error porque si se le echa llave, la llave en el momento de una emergencia no aparece. Entonces hay que instalar una cerradura de este tipo. El extinguidor. Tenemos extinguidores, este es un extinguidor multiusos que pues está aquí libre para utilizar en cualquier emergencia que se presente. En las áreas donde hay equipos de cómputo se debe utilizar un equipo especializado de Sorcaflan. ¿Esta camilla qué, Orlando? Casi todos los pisos en la Torre Colpatria disponen de una camilla de este tipo. Es una camilla rígida y dispone de unos inmovilizadores en los cuales se puede transportar una persona que requiera una atención médica. ¿Y hay quienes saben usarla? ¿Cómo asegurar al paciente? Todos los brigadistas están capacitados en la utilización de las camillas. Es importante porque en el caso de que necesite no hay tiempo que perder, se debe actuar con prontitud. Encontramos un gabinete de incendios. Está equipado con una manguera que tiene acceso al sistema hidráulico, otro extintor y todo lo que se requiere para atender un incendio. Bueno, y acá está el botiquín de primeros auxilios. Tenemos un botiquín básico, es un botiquín empresarial con el que disponemos de elementos para atender a personas en caso de que lo necesiten, que se enfermen o se accidenten. Es importante aclarar que este tipo de botiquines no contienen medicamentos, que los medicamentos solo los pueden dar los médicos. La señalización es uno de los elementos que hace más seguro un edificio. Un edificio bien señalizado es un edificio que tiene clara, por ejemplo, la ruta de evacuación, y que la gente debe seguir esa ruta para saber cómo ponerse a salvo en un momento determinado. Así como cuando uno se sube a un avión y tiene que ubicar las salidas de emergencia, cuando uno entra a cualquier edificio, casi que inconscientemente debe buscar dónde son las rutas de evacuación y saber en un momento determinado por dónde debe salir. Vamos a hacer un resumen sobre lo que hemos aprendido en este programa, sobre la manera como se puede o se debe preparar una empresa para evitar que un evento como un terremoto genere un desastre. Por ejemplo, aquí hemos visto la importancia de tener un plan de emergencia, de tener un grupo de personas, 200 en este caso, preparadas, capacitadas para poner en acción ese plan de emergencia cuando sea necesario, en este caso los brigadistas. Igualmente, contemplar la existencia de rutas de evacuación muy bien señalizadas, la existencia de camillas, extinguidores, botiquines de primeros auxilios, y nuevamente el hecho de que las personas que trabajan aquí están preparadas, ya sean brigadistas o no, para tomar las acciones adecuadas en caso de que oigan una alerta o de que, por ejemplo, sientan un terremoto. Y también para que puedan orientar a los visitantes, a los usuarios, sobre la manera de comportarse en caso de que llegue a ocurrir esa emergencia.